Vamos a experimentar a ver si es posible hacer Muchas la gracias. grabación. Y Vale, ya profe. les está pidiendo la autorización para hacer la grabación. Entonces me voy a regresar de nuevo a la presentación y aquí ya me pasé, es aquí. Entonces estábamos en esta, ¿no? Las actividades en el ámbito social, hablábamos del tema de la cultura y el tema educativo. Sí es importante y mientras más preparado te encuentres, pues tienes mayores conocimientos. Hay universidades en otros lugares del mundo que tienen avances en el tema educativo y también tendríamos que reconocer que hay personas que vienen y estudian a México, entonces tendríamos que valorar también ese aspecto. Vamos ahora al tema desde el punto de vista científico y tecnológico y precisamente en algunos campos de la actividad científica y tecnológica se llevan a cabo este tipo de expresiones donde los científicos colaboran con científicos de otros lugares del mundo y se llevan a cabo eventos, se llevan a cabo congresos y un científico viaja a diferentes partes del mundo para recibir toda esa información. La tecnología, el ejemplo que me gusta mucho utilizar, el tema del iPhone. El iPhone se diseña en California, en las oficinas de Apple, pero sin embargo el iPhone se construye, se ensambla en laboratorios, en talleres que tiene iPhone en China y se da ese intercambio desde el punto de vista científico-tecnológico. En el ámbito social también tendríamos el tema turístico, donde una persona puede ir a visitar otra parte del mundo y a partir de esos conocimientos él puede decir, no, yo ya conozco Europa, yo ya conozco otro continente y él está realizando precisamente salir de su país e ir a otro país. Hay una película que me gusta mucho de fines de los años 80, se llama, es de Bernardo Bertolucci, y hace referencia precisamente a una pareja de ciudadanos de Estados Unidos que llegan al norte de África, a Túnez, y al inicio de la película, los primeros 5 minutos, se realiza precisamente este comentario que les quiero ¿Cómo se compartir. llama? El cielo protector de Bernardo Bertolucci. De hecho, aquí entre nos les voy a contar que estoy dando la materia de inteligencia comercial en África a un grupo semestral y les comenté la película, de hecho se las dejé de tarea, las dejé como una actividad y está en la plataforma de Amazon Prime, ahí está la película, El cielo protector. Y la referencia precisamente es la siguiente. Llega una pareja, son esposos y llegan con un amigo, y al inicio de la película la chica empieza a comentar, ¿qué hace generalmente un turista? Dice, un turista llega a una ciudad, llega a un hotel, se instala y él quiere tener las comodidades que tiene en la sala de su casa, un sofá, que le den de comer la comida que él aprecia, el desayuno, el jugo, el huevo, etcétera. Y dice, nosotros no somos turistas, dice, nosotros somos aventureros, porque vamos a ir a visitar un país y queremos comer lo que la gente come, queremos visitar las calles, los centros donde la gente se va a divertir, y ese es el personaje que aprecia la vida de otro país. Si tú llegas como turista y dices, yo voy a hospedar en un hotel muy cómodo, con aire acondicionado, ahora sería con una pantalla de televisión, etcétera, pues al final no conoces el otro país. ¿Qué opinan de este ejemplo, de esta película? Se llama El cielo protector. Yo creo que tiene Pues razón, ¿no? El chiste es conocer la cultura y cómo viven ellos y pues si quieres quedarte en la comodidad de tu casa, pues te quedas en la comodidad de tu casa. Sí, no sales, Pero ¿no? creo que también necesitas como tener mucho valor, ¿no? Para lograr como cambiar drásticamente tu forma de vivir. Ajá. Bueno, Digo, obviamente porque que creo que no es el fácil turista... como probar la Ajá. gastronomía de otro país o llegar Sí, así de la nada y probar las costumbres. Bueno, eso es lo que yo pienso. sí, en este caso, por ejemplo, mi esposa tiene un amigo, mi esposa estudió una maestría en el Colegio de México y ella tiene un amigo que es chino y en alguna ocasión hemos convivido con él ¿cómo se llama esto? En eventos y hemos ido a comer a restaurantes chinos en la Ciudad de México y a propósito de este tema del turismo.
Este muchacho vino de paseo a México el año pasado y de repente le comento a mi esposa, no, pues deberíamos irlo a llevar a comer a algo típico mexicano, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que pasó? Él vino a comer comida china, así literal, O sea, no comida vino a china. probar nada nuevo. No, él vino a comer, ustedes, ahora sí que ahí viene una recomendación culinaria, ahora que acabe la contingencia. Pues a probar lo que hay en otro país. El nuevo barrio chino en la Ciudad de México se encuentra atrás del metro Viaducto. Atrás del metro Viaducto, ahí en las calles de Coruña, hay una comunidad china que ha creado tiendas, restaurantes, y ustedes caminan por las calles y pasa la gente de origen chino, chinos, y nos llevó a comer a un restaurante en aquel momento donde las meseras, los cocineros, todos eran chinos, así literal, ¿no? Entonces, pues ahí no se cumpliría lo que decía esta muchacha en la película que les platico, porque el turista pues tiene que ir preparado a conocer las costumbres de otro lugar. Si tú llegas con la idea de que no, yo voy a buscar mis tacos, voy a buscar mi torta de tamal, y estás en Alemania, pues no lo vas a encontrar, ¿no? ¿Cómo ven? Pues es muy contradictorio, pero pues sí, pues cada quien los gustos. No estaba listo para comer lo que Eso es vendemos parte de la aquí. experiencia. Algo diferente, ¿no? Ujú. Ah, Y es como si nosotros mexicanos fuéramos a otro país y buscáramos algo que solo se consume aquí en México, ¿no? Es bien importante este elemento, no lo vayan a ustedes a echar en saco roto, porque sobre todo en el tema de un proyecto exportador, por ejemplo, pues tú no puedes exportar algo que es típico para México, porque en otros países no te lo van a consumir. ¿Cómo ven? Pues sí. ¿Cómo, profe, puede volver a repetirme? Voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha consumido grillos? Bueno, saltamontes. ¿Grillos? Sí, Yo. chapulines. Sí, Chapulines, yo. un chapulín. Un chapulín. Sería un Como algunos. proyecto muy rentable exportar como un tema alimenticio ese producto, los chapulines, a Bélgica, por ejemplo. Pues no creo que los... No, no sé, no. Sería como algo muy raro, ¿no? Depende. Pues se tendría que hacer un análisis, tal vez la gente de ese No. país si consuma algo similar, si lo hace, pues entonces sí es viable y si no, pues entonces no. Y también creo Pues, A lo quién mejor sabe. puedes mandar, Es, por a lo ejemplo, mejor es puedes como conseguir si... que llegue una prueba ya. Pero a lo mejor tienes Pues razón. Pues sí, pero A lo no lo mejor consumirías. la gente lo haría por curiosidad una vez, Pero ¿no? aquí, por ejemplo, ¿ustedes comerían cucarachas como en China? Yo por curiosidad sí, pero no No. aquí, en A China. mí se me O antoja sea, sí lo mucho el probaría por murciélago. curiosidad, pero no. yo sí. Pero a lo mejor en un momento determinado, en este caso de probarlo por una vez, pues no va a ser algo rentable. Porque bueno, ya lo probé, pero ya nunca lo vuelvo a comprar. Y lo cuento entre mis amigos, oigan, ¿qué cree que una vez compré esto y me lo comí, no me gustó? Pero algo que sea rentable en un proyecto de exportación, pues tiene que ser algo que sea redituable y que su compra implique que el consumidor se convierta en una persona que te consuma durante un tiempo determinado. Pero tiene que Porque, ser el impacto que dé ese producto a la hora de exportarlo. Pues, las personas lo pueden probar y a lo mejor no les gusta, entonces pues lo dejan de consumir, pero si las Sí. personas les gusta y empiezan a hablar bien de él, pues va a causar esa incertidumbre y lo van a querer Ajá. consumir más personas. Ahí tendrías que tener ese elemento Por eso yo también el apoyo la cliente- idea de mi compañera Alex. Ajá. ¿De qué dijo? De que tenemos que hacer pruebas. Sí, tendrás que hacer pruebas y si no resulta que el consumidor, tu segmento del mercado lo considere algo atractivo, pues buscar un mercado que sí te sea redituable, ¿no? Para eso Porque- están los estudios de mercado, ¿no? Sí. Para- Los estudios de mercado, exactamente. Sí. Bueno, ya nos quedamos mucho con el tema del turismo. Vamos a pasar al siguiente elemento Perdón, que ya me había profe. adelantado. Sí, adelante. Profe, no veo yo la presentación. ¿Los demás sí la ven? No, Yo pero tampoco la veo, No, profe, solo lo No. veo usted. No, profe, Solo lo veo usted. Creo No, que profe. no, profe, porque solo se ve usted. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. No sé qué pasó, pero ahí va de nuevo. Pero ahora sí que como dice
Avísenme. ¿Qué? Si no me avisan, pues yo estoy pensando que sí estoy en la presentación, entonces espérenme. No sabía. Ok, profe. Yo estoy bien emocionado con mi presentación y ustedes no me avisan. Ahora sí Perdón, me avisan profe. si la ven. Si ven la presentación, ¿me avisan? Sí, Sí, profe, ya ya se ve, ya se ve. Ya se ve. Sí, profe. Ya se ve. Ya se ve, Ya, profe. profe. Sí, Gracias. profe. Yo estaba bien emocionado ahí con mi presentación y no me avisan, ¿ya ven? Perdón. Entonces estamos con el tema religioso. En las religiones también se llevan a cabo diferentes interacciones. Tomamos en consideración que hay personas que viajan a otro tipo de países, pues para conocer sus lugares sagrados. Por ejemplo, en alguna época los cristianos tenían que viajar a Roma, que era una obligación que marcaba la misma religión cristiana. Actualmente esa obligación ya no existe, se le conocía como romería. Por ejemplo, los musulmanes que practican el Islam como religión, ellos sí a la fecha tienen la obligación de visitar la Meca, que es la ciudad sagrada del Islam, que se encuentra en Arabia Saudita, y los musulmanes tienen que ahorrar prácticamente toda la vida porque tienen que ir a visitar este lugar por lo menos una vez en la vida. En estas condiciones, pues sí hay una opción donde los las personas que practican una religión pues tienen que realizar diferentes actividades para llevar esta religión en su expresión y en su forma de cumplirla. En este caso, las relaciones de tipo religioso cuando trascienden las fronteras. Y en este sentido podríamos hablar que las religiones han llevado su propia forma de entender el mundo a varios lugares del planeta. Por ejemplo, la religión cristiana, que se origina en el contexto del antiguo Imperio Romano, llega a América y luego llegará a otras partes del mundo. Entonces, las religiones es una forma de también implicar los conocimientos de otras regiones y llevarlas a otros lugares del planeta. Y finalmente, en este caso, tenemos el tema laboral. Sobre todo es algo de mucha actualidad, donde las personas buscan mejores experiencias laborales. ¿A quién de ustedes les gustaría trabajar en algún otro lugar y no precisamente en México? Yo. A mí, a todos. A En mí. este caso sería, por ejemplo, una oportunidad donde terminan ustedes su carrera, los contrata una empresa y esta empresa les dice, ¿saben qué? Se tienen que ir a trabajar a España. Y de esta forma ustedes podrían tener la posibilidad de que se pueda en un momento determinado tener esa oportunidad de ir a trabajar a otro lugar. Y obviamente que sería una persona mexicana que se va a trabajar a España y estaríamos hablando de unas relaciones en el ámbito social desde el aspecto laboral. Aquí vale la pena también señalar que en el tema laboral también nos vamos a encontrar con requisitos y si tú no cumples con esos requisitos, pues ya no es tan fácil que puedas irte a trabajar a otro lugar a España. Una manera de cumplir un requisito, por ejemplo, para salir de un país es el pasaporte. Si tienes tu pasaporte, puedes llegar a viajar al otro país. El pasaporte es una identificación que te ubica como originario de un país. La clase pasada, recordarán ustedes que yo contaba el ejemplo de una chica que tiene varias nacionalidades. En este caso, el pasaporte te identifica como originario de un país. Y aparte, los países también piden requisitos. Uno de los requisitos es un permiso de ingreso que popularmente se conoce como visa. Y en este caso, para poder viajar al otro país, hay ocasiones que te piden ciertos requisitos y ya puedes hacerlo. Si no cumples con esos requisitos, pues se ubica como una persona que está realizando la actividad en forma que no están en regla sus documentos. Ahí tendríamos el caso de muchos mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos con esta búsqueda de un mejor salario, pero sin cumplir con los requisitos, muchos de ellos del pasaporte, muchos de ellos de la visa. Y se le conoce popularmente a este tema como una migración indocumentada por la falta de documentos y en forma incorrecta se le dice ilegal, porque al final de cuentas la persona no se encuentra en la ilegalidad. La falta de un pasaporte no te hace
a alguien que esté fuera de la ley, simplemente no tienes ese documento. Yo, por ejemplo, ahorita podría preguntar, ¿quién de ustedes tiene credencial para votar? Todo yo. Yo, La mayoría, ¿no? Yo merengue. yo, ajá. ¿Quién tiene licencia para conducir? Yo. Yo. Todos tienen licencia No, para yo conducir. no. El que no tenga licencia de conducir no te hace como alguien ilegal, ¿no? Quien tiene licencia para conducir es alguien que conduce o es alguien que tiene esa posibilidad de manejar un carro. Muchas gentes incluso luego sacan la licencia de conducir como una identificación. Eso era antiguamente, después de muchos años, ya no es una identificación válida. Ustedes van al banco y no les sirve la licencia de conducir para hacer un trámite, por ejemplo. Entonces sí, sería la diferencia entre lo legal y lo indocumentado. Los trabajadores que van a otro lugar del mundo a trabajar y no tienen la posibilidad de cumplir con esos requisitos, pues no tienen documentos. Pasamos ahora a las relaciones desde el punto de vista militar y aquí nos vamos a encontrar precisamente que las Fuerzas Armadas estarán divididas en las fuerzas de tierra, los ejércitos como popularmente se les conoce, los ejércitos del mar, que estaríamos hablando de los temas navales, y la fuerza aérea. Todos los países del mundo tienen ejércitos, hay sus pocas excepciones. ¿Quién no tiene ejércitos? Costa Rica, México. por ejemplo. No, sí, México, aunque ustedes no lo crean, sí tiene un ejército pequeñito, en comparación con el tamaño de la población. En este caso, Costa Rica no tiene ejército. Panamá tampoco tiene una fuerza policíaca. Perdón, profe. ¿Cuál dijo primero? Panamá tiene una fuerza. Costa Rica, Panamá, y serían muy poquitos los países que no tienen esa condición de ejércitos. Todos los países tienen esta figura que sirve precisamente para el cuidado de sus fronteras, el cuidado de su soberanía. También en el tema de las relaciones de tipo militar, pues nos vamos a encontrar incluso una mezcla de algunos aspectos en el caso comercial, por ejemplo, la venta de armas, donde un país produce armas y le vende armas a otros países. Y aquí también nos podríamos incluso mezclar con el tema educativo. Muchos ejércitos mandan a sus militares a estudiar a otras partes del mundo para adquirir nuevos conocimientos. En este sentido, tendríamos esta cuestión también desde el punto de vista, si se acuerdan que hablábamos de la relación de tipo político-diplomático, en algunos casos en las embajadas que se encuentran en otros países, también hay una representación de militares en esos rangos diplomáticos y también se da ese intercambio entre militares de un país y militares de otro país para conocer sus diferentes avances. En el tema militar también vamos a encontrar alianzas militares que son países que son amigos, que son aliados en contra de otros países en un ámbito que representa un enfrentamiento que sería el tema de la guerra. Pasaríamos ahora a quién realiza este tipo de relaciones. Aquí estaríamos hablando de los actores. Por un lado, entonces, recapitulando, tenemos relaciones de tipo político, relaciones de tipo económico, relaciones de tipo social y relaciones de tipo militar. Estaríamos hablando en esos 4 grandes aspectos. Ahora vamos a platicar quién puede realizar este tipo de relaciones. Si se acuerdan, en un tema de cultura, el actor principal, si usamos un concepto del teatro, el actor principal es el Estado, y el Estado es el actor principal de las relaciones internacionales. En este caso, si vamos a los números, tenemos 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas. 193 estados, ahorita vamos a ver cuáles son las características de los estados. Hay estados que no son miembros de Naciones Unidas, que no están en los 193. Un ejemplo, el Vaticano. El Vaticano que hablábamos hace rato, que es la sede de la Iglesia Católica, el Vaticano es considerado un estado, muy pequeñito, pero es considerado un estado. En este caso nos vamos a encontrar algunos estados que no son miembros de Naciones Unidas por su propia condición. Ellos dicen, yo no quiero ser miembro de Naciones Unidas. En otro caso, hay territorios que no son estados. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico. Puerto Rico
por su propia condición. Voy a hacer un poquito de historia. En 1898, Puerto Rico era una colonia española. Puerto Rico estaba bajo el dominio del Imperio Español. Estados Unidos y España entran en guerra en 1898 y obviamente, como ustedes saben, ganó Estados Unidos esta guerra y en esta condición Estados Unidos se quedó con varios territorios, entre ellos Puerto Rico. Estados Unidos, con el paso del tiempo, le dio un estatus, una situación un poco rara a Puerto Rico. Se le llama Estado Libre y Asociado a los Estados Unidos de América. Se oye bien raro. Estados Unidos considera a los ciudadanos puertorriqueños como ciudadanos de Estados Unidos. El puertorriqueño utiliza pasaporte de los Estados Unidos. El puertorriqueño en su economía circula el dólar. El puertorriqueño sí tiene la posibilidad de seguir utilizando el español como una lengua para la educación, pero también tiene la posibilidad de mantener su religión, mayoritariamente son católicos. El puertorriqueño, si quiere, puede irse de Puerto Rico y vivir en Estados Unidos sin ninguna limitación. En este contexto, si ya nos vamos a cuestiones del tema militar que platicábamos hace rato, en Puerto Rico hay una base naval muy importante de Estados Unidos, porque Puerto Rico representa una isla en el Mar Caribe muy importante desde el punto de vista militar. ¿Cómo ven ustedes? A los puertorriqueños ellos eligen a su propio gobernador, a sus propios alcaldes. ¿Necesita Puerto Rico ser un estado o vive muy bien siendo esta condición de estado libre y asociado de los Estados Unidos? Muchos dicen eso precisamente. ¿Para qué son un estado si ellos viven bajo la protección de los Estados Unidos? En esta condición, incluso, ya si nos vamos a un tema más de las cuestiones populares, ¿quién es el puertorriqueño más famoso del mundo, según ustedes, muchachos? J-Lo. No, el hombre. Ahorita vamos con mujeres. Vamos con hombres. El puertorriqueño. ¿Quién será el más famoso del mundo? Daddy Yankee. ¿Daddy Yankee? ¿Será? Ah, Ok. Podríamos incluso entrar a la polémica. Hay algunos que no sé si apoyen mi propuesta. Para mí sería Ricky Martin, por ejemplo. Más famoso del mundo. También. Sí, también. Sí, Ricky Martin. Más famoso del mundo, ¿no? Más famoso del mundo. A lo mejor es famoso por sus canciones en este grupo, algunos de los raperos que ustedes comentaron, pero a nivel mundial yo creo que es más famoso Ricky Martin, ¿no? Salvo su mejor opinión. Bueno, siendo puertorriqueño, sí, pero más famoso no. Pues lo que pasa es que tiene más trayectoria a nivel internacional Ricky Martin, yo lo veo así, ¿no? Daddy Yankee. Sí, yo creo que sí, no sé. Es como más de gusto de todos, o sea, no a todos les gusta el reggaetón, por lo tanto, ¿sí? Daddy Yankee sí es internacional, pero no mucho, porque a no muchas personas les gusta, pero yo creo que también, como usted dice, Ricky Martin es un artista que, en primera, pues fue actor, entonces desde ahí se ganó el corazón de muchas mujeres. Tiene presencia en cine y televisión, Ricky Martin. Hasta de mi mamá y todo, entonces sí es como más internacional, se puede decir. También Chayanne. Ahora vamos al Chayanne es el papá de todos, ¿no? Creo. Puertorriqueño. Uy, sí, Chayanne. Ahora vamos al tema de las mujeres. ¿Quién será la puertorriqueña más famosa? ¡J-Lo! Ya se había adelantado en darnos esa información, Jennifer López. Entonces, recapitulando, hay territorios que no son estados. En el tema de Puerto Rico ya me tardé mucho, y precisamente en el Mar Caribe vamos a encontrar un territorio que no es estado, y es precisamente muy famoso en el tema de los negocios internacionales. A lo mejor algunos de ustedes lo ha escuchado. Islas Caimán. ¿Quién ha oído Islas Caimán? Yo. ¿Qué es Islas Caimán? Platícanos, por favor. ¿Dónde lo has escuchado? Pues, o sea, normalmente cuando he escuchado el término de que cuando mandan el dinero a cuentas que son ilegales, normalmente sí. Son como paraísos fiscales, ¿no? Sí, están en el Mar Caribe, creo, ¿no? Están al sur de la isla de Jamaica. Jamaica sí es un estado. Islas Caimán es un territorio que es una colonia del Reino Unido. Británico, sí. De los británicos, y precisamente
en este caso Islas Caimán, tiene una posibilidad de que no exige muchos requisitos para abrir una cuenta y de ahí que muchas personas abran sus cuentas y tengan, pues no justificas de dónde sacaste tu dinero. Voy a aprovechar para hacer un comentario por el tema del Reino Unido. El nombre oficial de este país, aquí voy a poner sus siglas, es Reino Unido de la Gran Bretaña, perdonen ustedes cómo escribo, e Irlanda del Norte, así se llama el territorio. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hace ratito comentaste que era un territorio británico. También es correcto decirle británico porque es la Gran Bretaña. Es correcto decirle Reino Unido, es correcto decirle la Gran Bretaña. El nombre oficial es Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Son dos pequeñas islas que se... Bueno, perdona ustedes mi dibujo, pero más o menos así está. ¿No son tres? No, son dos. Lo que pasa es que esta es la isla más grande, es la isla británica, y esta pequeña isla de acá, donde está el puntito, es Irlanda. En el caso de la mayor parte de Irlanda, es una nación separada, que se llama Irlanda, aquí vamos a ponerla ahí, de Irlanda, pero la parte norte de Irlanda pertenece al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Acá está Francia, por ejemplo, en el territorio europeo, acá está Francia. Muchas veces en el tema de hacer un comentario de este país cometemos un error. ¿Cómo le llamamos también a este país? ¿Quién me dice? Empieza con I. ¿Inglaterra? Inglaterra. En este sentido, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte está formado por 4 territorios. La parte sur de la isla británica es el Reino de Inglaterra. La parte del medio es Gales. Aquí voy a hacer una G de Gales. Y la parte norte es Escocia. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el fútbol del grupo? A mí. A mí. Un jugador galés muy importante del Real Madrid. Gareth Bale. Él es galés. Ramsey. Él es de esta parte de la isla británica, donde se encuentra, según los críticos de fútbol, la liga más importante del mundo en este momento. En España. En España, sí, la La Champions. No, muchos dicen que la liga más importante es la Liga Premier. La Barclays. La de Inglaterra. Es en Inglaterra, ¿no? Porque es con la que tiene más clase, entre comillas, ¿no? Tomando como referencia incluso los requisitos de ingreso. Un jugador extranjero para jugar en la Liga Premier tiene que estar dentro de su selección nacional. Eso no lo tiene la Liga Española, por ejemplo. La Liga Española, tú contratas a un jugador mexicano. Chicharito. ¿Cómo se llama el que está en el Sevilla, el que estaba en el América? ¿El Chucky? No, el que estaba... Diego Lainez. Lainez. Pero no juega en el Sevilla, no juega en el Betis, ¿no? Juega En el Betis. Él no era... Sí llegó a jugar en la selección, pero no era titular de la selección. No ha ido a un mundial como representando a México, ¿no? Entonces, la liga inglesa, ¿dónde está? Está en la parte sur de la isla. Incluso vamos a particularizar, en la parte sur de la isla están las ciudades más importantes. Está la capital del país, que es Londres, Liverpool, Manchester, están en la parte sur de la isla. Pero todo el país se llama Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sí me gustaría que quedara bien claro que si nosotros hacemos referencia a Inglaterra, solo estamos hablando de la parte sur de la isla. Imaginémonos a una negociación donde llegan ustedes a tratar un tema con una delegación que viene del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y ustedes empiezan a hablar, obviamente que en inglés, con estos personajes, y por ahí alguien dice, no, pues es que ustedes que vienen de Inglaterra, y de repente el negociador viene de Escocia. ¿Cómo sería la reacción del negociador? ¿Positiva o negativa? Es una ofensa. Sí, se consideraría una ofensa, dirían, pues este pobre muchacho, por no decirle de otra forma, pues no conoce el nombre oficial de mi país, que es Reino Unido de la Gran Bretaña, y yo soy de Escocia.
Si tú le dices a un escocés, oye, tú vienes de Inglaterra, él te va a decir, no, yo no vengo de Inglaterra, yo vengo de Glasgow, que es la capital de Escocia. Entonces, pues sí implicaría algo negativo. Entonces, cuando hablemos del país, nombre correcto, Reino Unido o Gran Bretaña. Y si nos referimos a la parte sur de la isla, que incluso, insisto, es la parte más importante, son las ciudades más grandes, está la capital, está el glamour de esta ciudad por todo lo que representa Londres, pero es solo la parte sur de la isla. Vamos a continuar ahora, que nos vamos a encontrar que hay pueblos que forman y están en varios estados, tomando como referencia que nos podemos encontrar habitantes de varias regiones de un país o de un estado que comparten estas condiciones. Por ejemplo, el pueblo maya se encuentra distribuido entre los estados mexicanos de Quintana Roo, de Yucatán, de Chiapas. Incluso también vamos a encontrar comunidades indígenas mayas en Guatemala o en Belice. Entonces, un pueblo como tal puede estar distribuido entre varios estados. Y también nos vamos a encontrar que hay territorios que se encuentran bajo un dominio neocolonial, como es el caso de Islas Caimán, o también en el territorio africano nos vamos a encontrar que hay territorios que todavía están controlados por potencias europeas. Hay una isla muy importante que utiliza Países Bajos, que es un pequeñito país en Europa, y esta isla la utilizan para temas, por ejemplo, vacacionales, para ir a pasar un invierno en el Caribe con una condición turística, pero esta isla se encuentra enfrente de las costas venezolanas. Aruba es un conjunto de islas. Aruba, Curazao y Bonaire son las Antillas holandesas, que son islas que se encuentran en esta condición de un dominio colonial. Vamos a considerar ahora un concepto de Estado. Y tendríamos que el Estado está formado por 3 elementos. Profe, ¿podría regresar tantitito la diapositiva? Perdón. Sí, por favor. Solo poquito. Gracias. Ah, es que van a dibujar mi gráfica del Reino Unido, ya me acordé. Por eso, ¿verdad? Sí, profesor, es que no la había dibujado. Sí. Ah, conste, me quedó muy bonito. Ustedes me avisan. Yo estoy listo, gracias. ¿Ya están listos? Sí, profesor. Vamos a tener entonces que el Estado está formado por 3 elementos. Primero, el tema territorial. No hay Estado que no tenga territorio. Puede ser desde lo más pequeño hasta cuestiones que nos vamos a ir al Estado que tiene más territorio, que es la actual Federación Rusa, con casi 14 millones de kilómetros cuadrados de territorio. México cabe 7 veces en el territorio de la Federación Rusa. En claro, esta es más grande. que tendríamos a los más grandes por tema de territorio, luego le seguiría el caso de Canadá, luego Estados Unidos y luego República Popular China, y en el número 5 de estos estados más grandes estaría Brasil, tomando a Brasil con 8.5 millones de kilómetros cuadrados. México cabe 4 veces en el territorio brasileño, por ejemplo. Ahora, otro tema importante es la población. La población, no hay estado que no tenga población. Si tenemos un territorio y no hay población, no puede ser un estado. Necesitamos tener el tema poblacional. Y aquí en el tema poblacional, de nuevo vamos a los más importantes por el aspecto de la población, y la nación con mayor número de habitantes del planeta es República Popular China. Otra vez nos vamos al nombre oficial. ¿Cómo le decimos comúnmente? China, pero su nombre es República Popular China. 1.400 millones de habitantes. A nivel planeta estaríamos hablando de que la humanidad está integrada por 7.000 millones de habitantes. Toda la humanidad, todos los habitantes del planeta. Y la población de una sola nación es de 1.400 millones de habitantes. Podríamos decir que de 7 personas en la Tierra, 1 es chino. 1.400 millones de habitantes de la República Popular China. Vamos al número 2 por el tema de población. Estaríamos hablando de la India. La India tiene 1.200 millones de habitantes. Una sola nación también tiene
prácticamente un séptimo de la población de la Tierra. Dos naciones, China, India, estaríamos hablando de casi 2.600 millones de habitantes, dos naciones. El tercer planeta, perdón, el tercer país por número de población ya reduce mucho la brecha entre el 1 y el 2. Estaríamos hablando de Estados Unidos de América, nuestro vecino aquí en el continente americano, tiene 330 millones de habitantes, que estaríamos hablando de la tercera nación por habitantes del planeta. Sí hay mucha diferencia entre los 1.400 y los 1.200 millones de habitantes. El tercer, ¿Perdón? el tercer país. Es Estados Unidos con 330 millones de habitantes, el tercer país con población en el planeta. Y finalmente, otro de los elementos es el gobierno. El gobierno representa un importante elemento para ubicar precisamente una condición de Estado. Podemos tener un territorio, podemos tener una población, pero necesitamos un gobierno que ejerza sus funciones de organizar a esa población y controlar ese territorio. Y hay diferentes tipos de gobierno. En la unidad número 3 platicaremos a más detalle de los tipos de gobierno. Puede ser una república, puede ser una monarquía, y todo territorio que tenga estos tres elementos, población, gobierno y el control del territorio, puede adquirir esta condición de Estado. ¿Quieren que platicamos de otro ejemplo donde no es un estado? Por ejemplo, el caso de Palestina. Palestina, que se encuentra en Medio Oriente, ¿tiene territorio? Sí, sí tiene un territorio, pero el territorio de Palestina no lo controla Palestina, lo controla Israel. ¿Tiene población? Sí, hay población originaria de Palestina que vive ahí. ¿Tiene un gobierno? Sí, tienen algunas autoridades que eligen ellos mismos, pero aquí lo que le falta es el control del territorio. ¿Quién es cliente de la plataforma de streaming Netflix? Ahorita hay una serie de televisión, no sé si ya la vieron, que se llama Fadwa. No. ¿No la han visto? Yo No, empecé a ver profe, algunos no. capítulos, es una serie de televisión que hace referencia precisamente a los problemas que tiene la población palestina en ese territorio que es controlado por Israel. La serie de televisión trata precisamente de policía israelí que tiene que realizar diferentes operativos para detener a posibles terroristas y encarcelarlos o matarlos propiamente. Se las ¿Cómo se llama, recomiendo profe? mucho. Se llama Fadwa, F-A-D-U-A. Fa-tu-A. F-A-T-U-A, Fadwa. Está en la plataforma de Netflix. A mí me apareció dentro de los programas que están como los nuevos lanzamientos. Ya ven que así les ponen a los programas que tienen esta condición. Pasamos a continuación a un concepto de estado, si me gustaría que lo anotaran. Lo voy a leer, ustedes lo pueden anotar. El estado entonces constituye la abstracción máxima de cualquier colectividad política organizada. Es la congregación de un grupo humano en un territorio específico y alrededor de un sistema de gobierno e instituciones. Todos estos bajo un ordenamiento jurídico. Lo escriben y lo explico, o lo explico mientras lo escriben. Déjelo escribimos y ya lo explica si gusta, profe. Ustedes me avisan cuando lo acaben de escribir, ¿va?
O sea, profe, el Estado es el que se encarga de regular, o sea, se encarga de los problemas que tiene la comunidad y que le hace saber al gobierno, ¿no? Al territorio. ¿Lo explico? ¿Les parece? Sí. En un estricto sentido jurídico, el Estado es una abstracción. ¿A qué se refiere la palabra abstracción? Como tal, nosotros no vemos al Estado. Nosotros vemos los elementos que forman al Estado, los que se encontraban en la lámina anterior. Estos son los elementos que integran al Estado. El Estado tiene territorio, el Estado tiene población y el Estado tiene gobierno. Pero ver nosotros al Estado donde dijera, aquí está el Estado, muchachos, véanlo ustedes, como tal, no, es una abstracción. De ahí este concepto de que es una abstracción. Esta abstracción, o sea que no la podemos ver, forma parte de una comunidad política organizada. ¿Quiénes forman esta colectividad? Pues los seres humanos que vivimos bajo esta figura llamada Estado. Es una congregación de un grupo humano muy, muy diverso, porque nos vamos a encontrar con personas de diferentes regiones. Si lo vemos en el caso mexicano, estuviéramos ahorita en Yucatán, tendríamos una forma de hablar diferente. Si nos fuéramos a Monterrey, estaríamos hablando diferente. Estaríamos incluso teniendo formas de comida diferente. ¿Cuál es la comida más típica de Monterrey? ¿Quién conoce Monterrey? La carnita asada. La carne asada. El Cordero. cabrito. Sí, exacto, el cabrito, cordero. ¿Sí? Y la comida típica de Yucatán, ¿quién ha comido comida yucateca? La cochinita. La cochinita pibil, por ejemplo, la sopa de Lima. En esas condiciones, pues, en estricto sentido somos diferentes. Una diferencia de hablar, una diferencia de comer, incluso de vestir. La gente en Monterrey tiene una condición de vestimenta propia de una ciudad que está muy cerca de un clima templado, y en el caso de Yucatán hace mucho calor. Entonces, somos una congregación de un grupo humano en un territorio específico. Vivimos en este territorio, no vivimos en Guatemala, no vivimos en Estados Unidos. El territorio está delimitado. 1.900.000 kilómetros cuadrados es el territorio que forma este país llamado México, y tenemos un sistema de gobierno e instituciones. Este sistema de gobierno e instituciones que nosotros mismos elegimos bajo un ordenamiento jurídico, una ley. Hay una ley que determina ese sistema de gobierno que nosotros queremos tener como grupo humano en este propio territorio. En este sentido, el Estado es una figura más en el ámbito jurídico. ¿Quién actúa en nombre del Estado? Al final de cuentas siempre es el gobierno. El gobierno actúa por el Estado. Yo luego lo digo en forma de broma, el brazo ejecutor del Estado es el gobierno. Nosotros como población formamos parte del Estado. El territorio es parte del Estado, pero quien actúa en nombre del Estado siempre va a ser el gobierno. El gobierno representado por un policía, el gobierno representado por las autoridades, el gobierno representado por el agente migratorio en la línea fronteriza. Cuando tú llegas a un territorio y dices, quiero visitar Guatemala, y te vas a encontrar con una autoridad migratoria guatemalteca que te recibe, llevas tu pasaporte y te deja entrar. El agente migratorio estadounidense, cuando llegas tú a la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, entre Tijuana y San Diego, y te solicita tus documentos para entrar a Estados Unidos. El gobierno siempre representa el brazo operativo del gobierno. Con todo respeto por lo que voy a decir a continuación, las payasadas que hace su presidente todas las mañanas a las 7 de la mañana es la representación del gobierno. Él es al que eligieron como gobernante de este país. Gracias a Dios, en el 2024 se va a ir, pero tendríamos entonces esta representación del gobierno. ¿Alguna duda de mi explicación de este concepto? No, profe, todo bien. 193, No, profe, todo bien. 193 estados tienen esta representación y se encuentran distribuidos a lo largo del mundo.
aquí también tendríamos una definición. Esta es de un jurista alemán que se llama Heller, Hermann Heller. Él nos dice que el Estado está por encima de todas las demás unidades de poder que existen en un territorio. Un Estado es un grupo soberano de dominación territorial. Derivado de este concepto también aparece el tema de la soberanía. ¿Quién ejerce la soberanía? Es el grupo dominante de ese territorio. Y ese grupo dominante, de nuevo, acá vamos a poner la G, es el gobierno. El gobierno domina ese territorio y por lo tanto a los habitantes que viven en ese lugar. Si en un momento determinado en ese territorio existiera una disputa por el control del territorio, entraríamos a lo que se llama una guerra civil, donde un grupo político se disputa el control de ese territorio con otro grupo político. No sé si han escuchado las noticias, han visto Contra el pueblo, ¿no? documentales. En el caso de Siria, Siria tiene varios años viviendo una guerra civil desde el 2012 hasta la fecha, donde un grupo de personas se opone al gobierno y lucha militarmente para quitar ese gobierno. El gobierno todavía no ha eliminado a todos los opositores y sigue existiendo esa disputa por el control de ese territorio. Cuando un solo grupo tiene la dominación del territorio, pues ese estado no tiene dos gobiernos, solo tiene uno. Cuando pensamos en esa ruptura del tema de la soberanía, pues nos vamos a encontrar con un país con muchos conflictos. Vamos a considerar que cuándo se originará el concepto del Estado moderno en el siglo XV. Estaríamos hablando después de que termina la Edad Media, se empiezan a crear los primeros estados. Los primeros estados van a aparecer en Europa. Estaríamos hablando del Reino de Francia, del Reino de España. Aquí voy a hacer una aclaración. El Reino de Inglaterra todavía no se había unido con Escocia ni con Gales y será uno de los primeros estados. Ya después se unirá Inglaterra, Gales, Escocia. Por cierto, hay una película que luego salía mucho en Televisa, no sé si la llegaron a ver, donde luchaban precisamente ingleses y escoceses. La película salía este personaje que es australiano, ¿cómo se llama este actor? ¿Cómo se llamaba este actor? Se me fue el nombre del actor, que se pintaban la cara los guerreros en las batallas. Se me fue el nombre de la película, ahorita me acuerdo. Quédate soltero. Ay, ahora sí, ya no estamos entrando de... No, no se llama El Gladiador. ¿No es donde sale Mel Gibson? Ándale, es esa de Mel Gibson. Tuvo una época que salía mucho en Televisa. Sí. Corazón Valiente. Corazón Valiente, sí. Muchas gracias. Y es precisamente las luchas para que Inglaterra controlara a los otros reinos, a Gales y a Escocia. Vamos a considerar que el Estado también implica el mantenimiento de fronteras, una población homogénea y lo que hablamos de la soberanía. No, los míos cambiaron. Los míos, güey. No. Un favor, ¿alguien podría apagar su micrófono? ¿Quién tendrá prendido su micrófono? ¿Era donde salía William Wallace o algo así? Sí, William Wallace era el otro guerrero. Sí, que le corta la camisa. Al final pierde, ¿no? ¡Spoiler! Ya nos contó la película. Vamos, y así la llegaste a ver esa película. Sí, estaba padre. Ahí terminamos al Estado como actor de las relaciones internacionales y ahora vamos a platicar de los organismos internacionales. ¿Sí se acuerdan que había hecho yo rápido la otra? ¿La anterior? Sí, nada más la anterior, rápido. Ya, profe. Los organismos internacionales, recordaban ustedes que les había dicho yo la explicación entre los
Dime qué hora. ¿A qué hora? ¿Se llama? Dime la hora. Profe, no se escucha bien. Mapi, alguien- mi amor, apaga tu... Ya más o menos. Sáquenla. Los ya se muteó. organismos internacionales. ¿Sí se acuerdan ustedes que les había comentado que la figura de personas morales y personas físicas la semana pasada? ¿Sí se acuerdan? Sí. Los estados son personas físicas en el ámbito internacional y las personas morales en el ámbito internacional son los organismos internacionales. El organismo internacional más importante que se crea en 1945 es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Hace rato decía yo, 193 estados forman la ONU. Es un organismo de carácter universal porque agrupa a la mayor cantidad de estados. Prácticamente todos están en la ONU. Son contadas excepciones. Sí, dime. Sí, perdón. Sí, Sí, dime. adelante, si quiero ahorita que termine de decir el párrafo. No, dime. Y no estoy leyendo. No me refiero a que estuviera leyendo. Pero, Dime. ¿la OMS entra también ahí? Es lo que le iba a preguntar. Ahora es el siguiente renglón. No me adelanto. También una pregunta rápido. ¿Sí la conforman países también? Igual que la... La ONU está conformada por 193 y alrededor de la ONU está un sistema que se llama Sistema de Naciones Unidas. El Sistema de Naciones Unidas está formado por organismos especializados. La ONU tiene un papel universal porque trata todos los temas, pero los más importantes es la seguridad y la paz internacionales. La ONU se crea, terminando la Segunda Guerra Mundial, como una organización para prevenir que haya otra guerra. Muchos critican a la ONU, no sirve la ONU, vean cómo se llevan a cabo diferentes eventos bélicos y la ONU no hace nada. Sin embargo, el papel de la ONU es evitar una guerra a nivel mundial. En estricto sentido, de 1945 a la fecha, pues sí ha funcionado porque no se ha presentado una confrontación a nivel mundial de tal magnitud como la que representó la guerra de 1945 o la Primera Guerra Mundial de 1914. En estricto sentido, las Naciones Unidas, para otros temas, crea este sistema de Naciones Unidas y nos vamos a encontrar una organización de las Naciones Unidas dedicada al tema de la infancia, la UNICEF, Organización de las Naciones Unidas para el cuidado de la infancia. Una organización de las Naciones Unidas cuidada para el cuidado del tema de la cultura, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Otra organización dedicada al tema de la salud, precisamente Organización Mundial de la Salud, que está formada por estados y se procuran diferentes acciones para mitigar temas que afectan a la salud de la población del mundo. Otra organización de las Naciones Unidas dedicada al tema del meteorológico, conocer los cambios que tiene el clima, la Organización Mundial Meteorológica. Otra organización dedicada al comercio. ¿Cómo se llama la del comercio? ¿Quién me dice? Una organización de las Naciones Unidas dedicada al tema comercial es la Organización Mundial del Comercio. Otra organización dedicada al tema de, por ejemplo, ¿El Fondo Monetario Internacional? Al tema de los préstamos a nivel internacional sería el Fondo Monetario Internacional, también depende de la ONU, el Banco Mundial, por ejemplo, también ahí nos vamos a encontrar organizaciones, una organización de Naciones Unidas dedicada al tema marítimo, la Organización Marítima Mundial, o también al tema de la aeronáutica civil, y vamos a tener gran cantidad de organizaciones dedicadas a temas muy específicos y muy concretos. Incluso varios de estos temas son desde el punto de vista técnico, cuestiones muy técnicas, muy específicas. También nos vamos a encontrar otro tipo de organizaciones que son de carácter regional. Por ejemplo, solo están formados países en una región en específico. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos solo incluye a países del continente americano. España quiere pertenecer a la OEA, pues no se puede dar el caso porque solo se incluyen países de este continente. La siguiente, esta es la Unión Africana, que solo incluye países, como su nombre lo dice,
del continente africano. También hay organizaciones de carácter subregional que no abarca a un continente entero, y aquí tenemos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas en inglés. Son 10 países que se encuentran en la parte sur oriental del continente asiático. En este caso, la Ese es de Shanghái, ¿no? Organización de Cooperación de Shanghái, exactamente, que incluye a Rusia, a Kazajistán, Uzbekistán, China, se acaba de incorporar recientemente India. Se le conoce como Organización de Cooperación de Shanghái porque precisamente se fundó en esta ciudad de la República Popular China, y aquí tenemos el Mercado Común del Caribe, CARICOM, que incluye países caribeños, y tendríamos que solo se pueden incluir países que tengan esta condición en el Caribe. ¿Hay alguna duda de las organizaciones internacionales como agentes precisamente en el ámbito internacional? Y hay una película muy buena que está en el catálogo de Netflix, me gustaría dejarla de tarea, lo voy a valorar, mañana les digo, ¿sí? Ok. Y tenemos ahora Sí, las organizaciones no gubernamentales. Platicábamos también la semana pasada que estas organizaciones no están formadas por el gobierno, por eso es su condición de que no son gobierno. Son personas que crean una organización de carácter internacional, también con un fin de buscar la solución de algún problema. Una de las más famosas, por ejemplo, es la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene como misión original ayudar a los combatientes en una guerra, y que esta ayuda sea precisamente para que en medio de la batalla lleguen personal médico, recoja a los heridos y se los lleve a hospitales. Por eso su condición blanca, para distinguirla en un combate, y la cruz también para marcar que es personal médico. Esa es la función original de la Cruz Roja: en los combates recoger heridos y llevarlos a hospitales. Y el personal de la Cruz Roja no era un combatiente, era un voluntario que estaba ayudando a salvar la vida a una persona que había recibido una herida. Posteriormente, la Cruz Roja, ya sobre todo en el siglo XX, evolucionará, y ahora tenemos esta presencia sobre todo en el auxilio a accidentes en las áreas urbanas principalmente. Otra organización que platicábamos la semana pasada, recordarán ustedes, es la Federación Internacional de Fútbol. Y aquí sí podríamos hacer un comparativo. ¿Cuántos miembros tiene la FIFA? Según recuerdo, son 203. ¿Cuántos tiene Naciones Unidas? 193. Hay territorios que no son estados y que son miembros de la FIFA. Por ejemplo, Puerto Rico. En Puerto Rico se juega fútbol, pues sí, pues hay más o menos, ¿no? Hay una Federación de Fútbol de Puerto Rico, pues sí, pues hay más o menos. Se afilian a la FIFA y es un miembro más de la FIFA, pero Puerto Rico no es miembro de Naciones Unidas, porque platicábamos hace rato que no tiene esta condición de que maneja al territorio el gobierno puertorriqueño. ¿Quién maneja el territorio de Puerto Rico? Es Estados Unidos. En esta misma condición, ¿quieren otro ejemplo? FIFA, ONU. Ya se durmieron. ¿Cuál era la pregunta? Un ejemplo de un territorio que forma parte de la FIFA y no forma parte de la ONU. Profe, La perdón, verdad, de no la tengo FIFA ni son la más 211. remota idea. NBA. 211, ¿ya se actualizó? Ah, ¿ya lo googleaste? Sí. Ay, muchas gracias. Sí, es que según yo no eran 203, según yo eran un poco más, pero... Yo qué mamón. Profe, ¿usted se sabe todo esto de memoria? Pues sí, más o menos. Luego me equivoco, como ahorita me acaba de corregir. ¿Quién me corrigió? ¿Quién me corrigió? Yo, profe Anthony. Ah, pero es que tú lo googleaste. Sí, profe, es que según yo eran más de 203, pero no estaba seguro de cuántos. Pero de la Oiga, ONU sí prof. son 193. Mande. Incluso Sí. ayer vi acerca de eso que va a salir Ajá. una película que se llama El Presidente, va a estar en Amazon. Y sé que está buena y Ajá. habla acerca de, o sea, del organismo que conforma la FIFA, pero de un fraude que hizo un chileno, que fue Ah, muy sonado. ha sido objeto de varios escándalos la FIFA, porque tiene mucho dinero, sobre todo Y justamente habla acerca de eso, en los de derechos que en de un partido televisión. por jugador son como 206 millones de dólares por cada jugador.
Entonces, por Tiene eso mucho es, dinero o sea, se ve que está buena, se ve que va a estar la buena. FIFA. La FIFA tiene mucho dinero. Otro ejemplo, FIFA ONU, es Groenlandia. Groenlandia no es un estado, Groenlandia pertenece al territorio de Dinamarca. Sin embargo, en Groenlandia puede que haya fútbol, puede que haya equipos de fútbol y ellos pertenecen a una federación de fútbol y van y se afilian a la FIFA. Entonces serían más miembros de la FIFA que en la ONU, pero sobre todo porque la FIFA no pide la membresía de países. La FIFA pide la membresía de federaciones de fútbol. En México está la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Española de Fútbol, y de esta forma se afilian federaciones, no se afilia México como país, lo que sí ocurre en la ONU. Tendríamos el Comité Olímpico Internacional, que tiene esta misma condición de la FIFA, que se encarga de regular la actividad deportiva a nivel atlético. La FIFA lo hace a nivel fútbol. Pregunta para el tema cultural, a ver si nos ayuda Andoni. Esta pregunta se la vamos a hacer a Andoni antes de que la googlee. ¿Cuál es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiada, Andoni? Andoni. Ah, profe, está difícil, ¿eh? La googleada. La googleada. No es que como los tenemos aquí. No lo voy a googlear esto. ¿Entre Juegos Olímpicos y qué? Y Olimpiada, Andoni a las 2. No sé, a ver más. Google. Andoni a las 3. ¿Quién le ayuda a Andoni? ¿Quién ya lo googleó? El fútbol. No, el fútbol no. ¿Quién ya lo googleó? ¿Cuál es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiada? Ok, Google. ¿No? Yo, profesor. Adelante, ¿ya lo googleaste? Sí, A ver, dice que los Juegos Olímpicos son el periodo de competiciones deportivas que se disputan cada 4 años. Ajá. Y las Olimpiadas son el periodo que va entre una edición de Juegos y la siguiente. Exacto. Los pasados Juegos Olímpicos fueron en Río de Janeiro, recordarán ustedes, si se acuerdan. Terminaron en Río de Janeiro en el 2016 y los siguientes Juegos Olímpicos en este periodo de 4 años, se le llama Olimpiada al periodo de 4 años, se iban a celebrar en Tokio en julio-agosto del 2020, fueron suspendidos al próximo año por esta condición de contingencia. El Juego Olímpico es el periodo de más o menos un mes mediante el cual se llevan a cabo las competencias deportivas. Es más, pongan atención cuando es la clausura de un Juego Olímpico, precisamente termina la celebración, llegan todos los atletas al estadio, hacen un desfile, ya no por orden alfabético, sino ya entran todos, ahora sí que en montón, como si llegaran a una fiesta, y de repente el Comité Olímpico del país que está terminando los Juegos da un discurso, se baja la bandera olímpica, se apaga el fuego olímpico que representa esta celebración y se le entrega la bandera olímpica al país a la ciudad, los Juegos Olímpicos los hacen ciudades, a la ciudad que va a organizar los siguientes Juegos. Recordarán ustedes hace 4 años, cuando terminó el Juego Olímpico en Río de Janeiro, llegó la alcaldesa, si mal no recuerdo, de Tokio, y le entregaron la bandera, se apagó completamente el fuego olímpico, y el discurso, palabras más, palabras menos, dice: convoco a la juventud del mundo para que se prepare arduamente durante 4 años y vuelva a competir en la siguiente edición, que va a ser en Tokio. Ahí les dejo ese comentario para cuando sean los siguientes Juegos Olímpicos, a ver si lo permite la contingencia. Si no, pues ya veremos qué ocurrirá. Van a ser como la Liga I, ¿no? Del fútbol. ¿Si les gusta esa jalada? ¿A quién le gusta eso? ¿No les gusta? No, Juegos electrónicos. Ahora tenemos otra organización que se llama Médicos Sin Fronteras, que se dedican precisamente a que los médicos puedan establecer auxilio en varios países cuando existen poblaciones que no tienen acceso a los recursos para ir precisamente a una atención médica. Greenpeace, ¿quién ha oído esa organización Greenpeace muy famosa? La Paz Verde.
Es una organización internacional no gubernamental que se dedica precisamente al cuidado del medio ambiente. Ahorita tienen una campaña muy importante por el tema del oso polar, la contaminación que estamos haciendo con la utilización de combustibles fósiles que provocan el llamado efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, el calentamiento de la Tierra, están descongelando el polo norte y los osos polares viven ahí, no viven en ninguna otra parte del mundo los osos polares, y ante el descongelamiento pues están quedando sin territorio donde vivir. Tendríamos también esta otra que es WWF, no sé si la han visto, es un panda el que representa a esta organización internacional que trata precisamente sobre los temas de las especies que se encuentran en peligro de extinción. Y otra muy famosa algo es... que ver con la naturaleza. Sí, nombre, ¿no? sí, el Fondo Mundial de la Naturaleza. Y también tenemos Amnistía Internacional. Esta organización procura la defensa de los derechos humanos de personas que fueron encarceladas en forma injusta. Amnistía Internacional. Y ahora vamos con las empresas. Aquí entra ya un tema pues precisamente muy importante para futuros licenciados en negocios internacionales. Nos vamos a encontrar que las empresas también son actores de las relaciones internacionales, sobre todo desde el punto de vista que una empresa puede tener operaciones comerciales en varios países o también que una empresa se puede dedicar a las actividades de exportación e importación. En efectos numéricos vamos a considerar que una microempresa es una empresa que tiene máximo 10 trabajadores. Esa sería una condición de una microempresa. De 1 a 10 trabajadores. Una empresa pequeña es la que tendría de 11 a 50 trabajadores. Una empresa media... ¿Lo podría escribir, por favor? Una empresa micro tendría máximo 10. Así lo dejamos, ¿no? Una empresa pequeña tendría máximo 50 trabajadores. Una empresa mediana tendría máximo 100 trabajadores. Y más de 100 trabajadores sería una empresa grande. Le voy a poner el signo de más para hacer la distinción. Más de 100 trabajadores. ¿Sí? Sería una escala para ubicar esta clasificación. Sin embargo, una pequeña o una microempresa pueden tener operaciones de comercio exterior. Me voy a permitir poner un ejemplo de un caso donde tendríamos en este caso la posibilidad de una empresa micro que se dedica al tema del comercio exterior. No sé si alguno de ustedes veía una serie que fue muy popular, no sé si todavía siga saliendo, era de Warner Channel, se llamaba La teoría del Big Bang. ¿Alguien la veía? Ah, sí. Sí, prof. ¿Sí? Sí. Hay un capítulo donde una muchacha, que era la que vivía ahí en el... La güerita. La güerita, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo de su nombre de ella. La Penny, güerita. ¿no? Penny, ¿no? Penny, sí, Penny. Y estaba Otro Sheldon, Carl, Leonard, ¿no? O Leonard, sí, Leonard. ¿Sí? En una ocasión, en un capítulo, no me acuerdo en qué temporada, de repente está Penny con todos los personajes viendo televisión. Ya se acuerdan que era uno de los elementos más comunitarios, ¿no? Estar sentados en la sala y viendo la televisión. Y de repente Penny tenía unos instrumentos que eran como cuentas y alambres, y le pregunta a Sheldon, ¿qué estás haciendo, Penny? Y le dice, no, pues estoy haciendo joyas, pequeñas joyas, como pulseras, como aretes, y yo mismo las diseño, pongo las cuentas de colores y me gusta lucirlas. No sé si las han visto algunas de las chicas del grupo, de estas como pulseras artesanales que tú misma vas haciendo y cortas el alambre y ya te queda una pulsera o te queda unos aretes, no sé si las han visto, ¿no? Cuentas, bisutería.
Y de repente Sheldon le dice, oye, pues me parece muy atractivo, ¿por qué no haces un negocio con esto? Y la chica le dice, no, pues ¿cómo lo voy a hacer? Si yo lo hago aquí para distraerme, estamos viendo la tele, etcétera. Y sí se acordaban ustedes que Sheldon en la parte de atrás de la sala tenía su computadora, se va a la computadora, empieza a trabajar y regresa con Penny, le toma fotos a algunas de las joyas y regresa. Y de repente le dice, ya tengo una página web y le puse PayPal para que la gente pueda hacer sus pedidos y te pueda pagar y vamos a esperar a ver quién ve la página. A los pocos minutos regresa a Sheldon y le dice, tenemos un pedido, Penny, tenemos un pedido de 100 pulseras que tenemos que mandar a tal país, no me acuerdo el nombre del país, y Penny le dice, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer si yo me tardo varias horas en hacer una pulsera y yo lo hago pues nada más por gusto y ahorita tú me estás pidiendo que hagamos 100 pulseras y aparte no tengo los materiales, tengo que ir a comprar los materiales y ¿quién me va a ayudar a hacerlos? Para no hacer el cuento largo, pues pone Sheldon a todos los integrantes del programa, a todos los científicos, a Leonard, al otro judío, ¿cómo se llamaba el judío? También me acuerdo cómo se llamaba. Y al otro personaje que venía de la India, y van y compran los materiales, están ahí en la casa, en el comedor, todos haciendo las pulseras, se desvelan varios días para tener las pulseras, las meten en unas cajitas y ya tienen las 100 pulseras. Y ya las llevan a la paquetería y ya cumplieron con su pedido. Y ya todos bien cansados y no, ya qué bueno que ya acabamos con eso, que ya vamos a dedicarnos a hacer otras cosas. Y de repente Sheldon dice, no, muchachos, no podemos descansar. Tenemos un pedido para la próxima semana de 1000 pulseras más. Y ya todos bien aburridos por estar haciendo ese trabajo prácticamente artesanal. Hasta una microempresa tendría la posibilidad de incursionar en el mercado de las exportaciones. Obviamente que este ejemplo que les pongo es un poco exagerado, pero una microempresa, una pequeña, una mediana, tiene la posibilidad de dedicarse a los temas de exportación, de importación o a la prestación de un servicio. No sé si el ejemplo nos haya servido en este caso que les estoy platicando. ¿Alguien habrá visto este capítulo? No, profe, yo no. Sí, profe. ¿Sí lo viste? Sí, yo sí. Ay, ¿lo conté más o menos o le exageré? No, sí lo contó igual. Solo que eran broches en lugar de pulseras, pero pues sí, es lo mismo. Era algo así como bisutería, ¿no? Sí. Ajá, sí. Sí, no me acordaba, pero eran como cuentas de colores, ¿no? Sí, el chiste es que sí ocupaban varios accesorios para crear los broches. Ajá. Muchas gracias por la corrección. En este caso, algunos de ustedes me acompañaron el año pasado a la visita a la planta Bimbo, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Ahí tendríamos una gran empresa con más de 100 trabajadores y con plantas en varios lugares de México y dedicados precisamente a las actividades de vender sus productos en varios lugares, no solo de México, sino del mundo. El siguiente escalón estaríamos hablando de una empresa pública. Estas empresas pertenecen, voy a poner otra vez la sigla, al gobierno. Las empresas públicas pertenecen al gobierno, el gobierno es dueño de esas empresas. En el caso mexicano tenemos dos importantes empresas que tienen esta característica. Una de ellas es Petróleos Mexicanos, que se dedica a la exploración, la explotación, el refinamiento y la venta de combustibles derivados del petróleo y del gas. Otra de ellas sería la Comisión Federal de Electricidad, que se dedica a la producción, distribución y venta de energía eléctrica. Son dos empresas del gobierno. Solo participa el gobierno en esta empresa, en este tipo de empresas, las empresas públicas, y tendríamos dos tipos de empresas a nivel internacional que también me gustaría distinguir. Por un lado, las multinacionales. Estas empresas se valoran en el mercado accionario, se distribuye su capital en acciones, en las bolsas de valores, y estas empresas tienen capital de varias nacionalidades. Por ejemplo, yo quiero hacer una inversión y contrato un agente de valores, voy a una casa de bolsa y le pido que compre acciones de Bimbo. Y también un inversionista japonés compró acciones de Bimbo, un inversionista de Corea compró acciones de Bimbo, y Bimbo como una empresa
tiene una condición multinacional porque su capital está formado por inversionistas de varios lugares del mundo. Quien controla la empresa es el que tenga la mayoría de acciones de la misma y tendría por lo menos que contar con el 51% de las acciones para ser considerado como el accionista mayoritario de una empresa. Pero esta empresa tendría capital mexicano, o el ejemplo que pongo, capital japonés y capital coreano, y de muchas otras nacionalidades. En el tema transnacional es que la operación de la empresa trascienda fronteras, que la empresa tenga sucursales, que la empresa tenga plantas, que la empresa tenga oficinas en varios lugares del mundo para tener esta condición de transnacional que trascienda las fronteras. El ejemplo que platicamos hace rato de Penny y Sheldon haciendo estos broches en el departamento de su casa, ahí se lleva a cabo toda la operación. No tienen que ir a otro lugar del mundo a cumplir diferentes procesos para llevar a cabo esta operación. El ejemplo que me gusta manejar en el caso transnacional es el de iPhone. El diseño, la tecnología se realiza en California, en Estados Unidos, y se ensamblan en talleres en China. Para que el teléfono como tal se convierta en una mercancía que puede ser un consumible para la población, se necesitan varias operaciones en el ámbito internacional que trascienden las fronteras de una sola nación, puesto que no todo se está realizando en Estados Unidos, sino se están llevando a cabo insumos en algunas otras partes del mundo y el teléfono se está ensamblando en China y al final el teléfono llega a Estados Unidos o a otros consumidores. Entonces estaría trascendiendo fronteras. Una empresa transnacional es aquella que para sus operaciones se llevan a cabo en varios lugares del mundo. Vamos al ejemplo de la planta que visitamos en el año pasado. Bimbo, por ejemplo, tiene plantas de producción en varios países del mundo, en América Latina, en Estados Unidos, incluso en China. Y en Europa, en España, tiene plantas que producen su pan en el ámbito de aquellas naciones. Bimbo, por ejemplo, en esta clasificación que estamos comentando, es una gran empresa. Bimbo es una transnacional porque opera en varios mercados y Bimbo también es una multinacional porque Bimbo está formada en el mercado accionario, en la Bolsa Mexicana de Valores. Pueden comprar acciones de Bimbo, no solo mexicanos, sino personas de todo el mundo. Entonces tendríamos esta posibilidad de clasificar por su tamaño: micro, pequeña, mediana, gran empresa. Las públicas son exclusivamente las que el gobierno es dueño de esas empresas y tendríamos empresas que operan en varios países, que son las que trascienden fronteras, son transnacionales, y las que tienen capitales de varios países, que son las multinacionales. Puede que una empresa solo tenga capital mexicano, pero sea transnacional, y generalmente estas dos estarían ligadas porque una gran empresa generalmente cotiza en la bolsa de valores de varios países. Telmex, ¿cómo calificaríamos a Telmex? ¿Quién me ayuda? Pues creo que es la empresa más grande de telefonía en México, ¿no? Sería una empresa grande. Ajá. ¿Y dónde más la podríamos ubicar? La verdad no sé si es multinacional. ¿Multinacionales también, no, profe? Es multinacional. Porque cotiza, incluso Telmex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo. Y Telmex puede que también tenga operaciones en algunos otros lados del mundo. Por lo menos Teléfonos de México en el mercado de Estados Unidos, muchas veces le cambian el nombre, pero sabemos que es la misma empresa. En Estados Unidos se le llama América Móvil, por ejemplo. Entonces sí tiene una operación fuera del mercado mexicano. No sé si hubiera alguna duda en este tema de las empresas. Pero ese no es el grupo Radiomóvil Dipsa, ¿no? O sea, lo que cotizan. No, sí. Sí, muchas veces cambian los nombres, ¿no? Para efectos de tener mayor impacto en los mercados. Pero acá la conocemos como Teléfonos de México y cotiza con otro nombre en la bolsa u opera con otro nombre. ¿Sí se acordaban ustedes? Profe. Dime. Carlos Slim, ¿no? Ajá. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, que es América Móvil, ¿sigue siendo totalmente parte del Grupo Carso?
Sí, forma parte de ese grupo empresarial, Carlos Slim. Slim. Sí, forma parte del mismo grupo empresarial. Incluso el grupo empresarial Carso tiene hasta constructoras, está el tema bancario, por ejemplo, está el grupo Inbursa. La red de Sambors también es parte del grupo Carso, entonces sí tiene mucho, diversifica mucho sus operaciones, ¿no? Y de acuerdo a sus intereses, pues también va cambiando sus adquisiciones. Si ubican ustedes la línea de panaderías El Globo, en alguna época perteneció al grupo Carso y luego lo vendió. Si ubican ustedes unas zapaterías Domit. No. No sé si no las han visto. Michel Domit. Sí, también son del grupo Carso, por ejemplo. Entonces se van diversificando mucho sus... Sears es del grupo Carso. También Sears es del grupo Carso, pero Sears México, Sears Estados Unidos no. Por ejemplo, ¿no? Sería una ubicación en estas condiciones. Sí, estaríamos hablando de una gran empresa en el caso del grupo Carso, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, México, Sears México y Sears Estados Unidos no son de diferentes. Grupo. Son diferentes por las acciones, ¿no? Son diferentes dueños. Sears México, el dueño es el grupo Carso. Perdón, no se oyó bien. No se escuchó nada. No. ¿Quién comentó ahí? Sears. Sí, en forma correcta, Sears. Sí. Pasamos a la siguiente, muchachos. Las organizaciones religiosas, hace rato hablaba yo del tema de las religiones, también son actores de las relaciones internacionales. El caso del Vaticano, que es un estado muy pequeñito, 1 kilómetro cuadrado, forma parte también de la cabeza de una de las iglesias. La religión budista, también tendríamos la religión católica como tal, las religiones de origen cristiano también, el Islam como religión que se encuentra precisamente en el Medio Oriente, el norte de África y también en Asia. Tendríamos también las diferentes religiones que se desprendieron del catolicismo, como los protestantes, y serían también actores de las relaciones internacionales, las organizaciones religiosas. Acabamos en 10 minutos, ¿sí? Ok, profe. Perfecto, ya faltan muy poquitas. Faltan 2 grupos más. La delincuencia... A lo de las organizaciones religiosas. Perdón, ¿Religiosas? Sí. Sí. Tú me avisas. ¿Sí? Tú me avisas. Sí, profe, ya estoy en la última. Gracias. Listo. Cuando quieras, compañero. Gracias. La delincuencia organizada. Aquí quiero aclarar un tema muy importante. Todas las demás organizaciones y grupos que son actores de las relaciones internacionales están en el tema legal, pero sin embargo, por su importancia, sobre todo como fenómenos que afectan a las relaciones internacionales, nos vamos a encontrar actores que están en el tema ilegal, están en la ilegalidad, cometen cuestiones que los llevan a la ilegalidad, son ilegales, están en contra del derecho. Estas organizaciones se les conoce como la delincuencia organizada y también está la característica de que trascienden fronteras. Sus acontecimientos, sus hechos, no solo se llevan a cabo en un estado, sino se llevan a cabo en varios estados. Por ejemplo, el terrorismo. Las células terroristas que son adoctrinadas en un país van a otro país y allá cometen sus actos terroristas. Vamos al caso, ustedes estaban todavía muy pequeños, ya habían nacido, no sé si la mayoría, el tema del 11 de septiembre del 2001. Los que todavía no habían nacido, pueden decirme, ¿quién no había nacido en el 2001? Yo, pero sí sé qué pasó. Antes de que yo naciera, profesor. No, ya lleva como... Yo apenas iba en camino. Yo llevaba 6 meses de nacido. Apenas estaba en el horno. Apenas estaban en su preparación. Antes de que yo naciera, profesor.
¿Eres del Yo 3 años, 21 de septiembre? Sí. Bueno, vamos a platicar rápidamente. Los muchachos que manejaron los aviones eran originarios de Arabia Saudita, pero habían recibido un adoctrinamiento por parte de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que tenía su base de operaciones en Afganistán, y fueron a Estados Unidos a recibir entrenamiento para manejar aviones, y allá cometieron los actos terroristas. ¿Cuántos países están involucrados? Por eso la condición de que trasciende fronteras. Podríamos decir, no, pues son de Arabia Saudita. Ah, sí, pero la ideología la recibieron de Afganistán. Estados Unidos también, ¿no? Podría estar dicho pero involucrado. cometieron el acto y se entrenaron como pilotos en Estados Unidos. Estaríamos hablando de 3 países. Entonces, esta condición de transnacional la vamos a ubicar en estos elementos. Otro ejemplo sería el narcotráfico, y es precisamente esta condición también de ilegalidad. Aquí habría que señalar que son drogas ilícitas, puesto que hay drogas que son lícitas. Quien en la mañana se desayuna con un cafecito caliente. Un cafecito, vamos primero con el café. ¿Quién se desayuna con un café caliente? Yo. El café contiene una sustancia química que es la cafeína, que motiva una situación de estimulante al sistema nervioso. Hace rato hablaba también del cigarro. ¿Quién fuma del grupo? Yo no. Yo. ¿Sí? El cigarro también contiene una sustancia química que es la nicotina y que también es un estimulante al sistema nervioso. Kevin fuma mucho, profe. Y por eso estamos en las clases a distancia para no recibir su contaminación con cigarro. Y nos vamos a encontrar que la cocaína, por ejemplo, es una droga que se produce de la hoja de coca. Mande, ¿no te oí? Que desayuna eso, dice. Ay, no, imagínense. Por eso también estamos a... No, Rafael, ¿eh? Dios. Y en esta condición, entonces, la hoja de coca con procesos químicos se convierte en cocaína, que también tiene un estimulante para el sistema nervioso. Entonces, ¿cuántos estimulantes al sistema nervioso? Cocaína, cafeína y nicotina, pero algunas son legales y otras son ilegales. De nuevo, el tema de la ilegalidad. ¿Por qué es legal el café y por qué es ilegal la cocaína? Porque aquí tendríamos que hay leyes que prohíben la venta de cocaína y hay leyes que prohíben la venta de nicotina y la venta de cafeína, porque sobre todo, más que nada, más que el tema del costo, estaría el tema de que afectan al organismo de las personas que consumen estos productos. Pues esa última también, del cigarro también mata. Entonces, sí, pues... pero sin embargo dicen que la cocaína te mata las neuronas, el cigarro te mata, te descompone los pulmones. O sea, ¿el café hace daño? Hasta el café hace daño en extremo, porque te provoca úlceras en el estómago, ¿no? Bueno, todo lo que se consume al extremo provoca malestar, ¿no? Adicciones. En esta condición, por ejemplo, hay drogas que son lícitas y drogas que son ilícitas. Aquí también nos vamos a encontrar que existe esta misma figura de transnacionalidad. Generalmente donde se producen estas drogas ilegales es en países de América Latina o en Asia, y estas drogas se llevan a los principales países que son consumidores, Estados Unidos, Europa, y de esta forma se trascienden fronteras. Uno de los ejemplos más sencillos es el tema de la cocaína. Los lugares para la siembra de la hoja de coca se requiere cierta altitud para que ahí se puedan llevar a cabo esa siembra. O sea, la hoja de coca no se produce en cualquier lugar del mundo, solo en algunos lugares por su altitud y sus condiciones de clima. Los lugares más propicios para la siembra de la hoja de coca se encuentran en Bolivia, en una pequeña parte de Perú y en la selva amazónica de Brasil, una pequeña parte por su altitud. Y en estas condiciones también, ¿no, profe? No, fíjate que no, sería en esa región, como en esa condición en los Andes, de Bolivia, Perú y una pequeña parte de Brasil. Y esa producción de hoja de coca
que es una tradición dentro de Bolivia, son ciudades a mucha altitud y los bolivianos la utilizan como un remedio para el mal de montaña. No sé si han escuchado De hecho, hay un té, ¿no? Especial. La de machica, coca. ¿no? El té de hoja de coca que sirve precisamente Pero ese sí es legal. Ese sí es legal. En algunos países. En Bolivia es legal el té de hoja de coca y masticar hojas de coca te ayuda a transpirar en una altitud muy elevada. Ciudades con 3.000 metros de altura se necesita esa ayuda para que los pulmones se abran más y pueda respirar mejor. Sin embargo, con procesos químicos que se llevan a cabo no en Bolivia, no en Perú, sino se llevan a cabo en laboratorios clandestinos en Colombia. Entonces estaríamos hablando de que la hoja de coca pasa por Perú, pasa por Bolivia propiamente y llega a Colombia. Estaríamos hablando de 3 países. Ahí con procesos químicos se convierte en cocaína y luego es llevada a Estados Unidos y a Europa, atravesando varios países, ya sea en la ruta del Caribe o una ruta por América Central, luego México y luego Estados Unidos. Estaríamos hablando de gran cantidad de países que intervienen en estos procesos. Incluso hay rutas de narcotráfico que llegan al norte de África y luego de ahí a Europa y distribuirla en territorio europeo. En estas condiciones, pues sí estaríamos hablando de una transnacionalidad, pero se convierten en estos grupos delincuenciales en actores que provocan graves problemas en el ámbito internacional. Las mafias que estarían ligadas precisamente a estos grupos de la delincuencia organizada, las guerrillas que buscan desestabilizar un gobierno y también los movimientos subversivos, que el ejemplo que platicábamos hace rato de la guerra civil en Siria. Estaríamos hablando de estos elementos que provocan a la delincuencia organizada transnacional. Y vamos a encontrarnos ahora, ya esta es la última, organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones de la sociedad civil están creadas precisamente con el ánimo de tener una protección a ciertos temas particulares. Estas organizaciones de la sociedad civil son creadas por ciudadanos de un país para proteger el medio ambiente, para proteger a los derechos humanos, incluso hay algunas para dedicar cuidado de ciertas especies animales, incluso también para la defensa de la cultura. Son organizaciones de la sociedad civil que tienen esta particularidad de defensa de algún tema muy específico. ¿Cómo podríamos hacer la distinción entre Greenpeace por un lado y una organización de la sociedad civil para defender a los árboles del bosque de Chapultepec? Pues que Greenpeace se va a preocupar por los temas a nivel global y esta organización civil solo para la defensa de los árboles en el bosque de Chapultepec. Es un ejemplo que nos podría servir precisamente para distinguir este tipo de organizaciones. Y se me estaba olvidando que ya casi va a acabar la clase. ¿Ahorita tienen clase ustedes? No, ¿Sí? profe, ya no. Sí, profe. No, la verdad dijeron que no, entonces nos podemos quedar otra hora, ¿no? No, profe, Hay que cenar, profesor. Ya hay que está cenar, hay que hambre. dormir, hay que Regálenme 5 minutos. En 5 minutos acabo, ¿va? Sí, profe. ¿Sí? Finalmente, el individuo también es un actor de las relaciones internacionales, porque el individuo, si lo representamos como un estudiante, uno de los ejemplos que puse, el individuo también se convierte en una persona que se cambia de un país y se va a otro país a estudiar, el comerciante que va y compra productos para venderlos aquí en su propio territorio, el negociante que va a vender sus productos a una feria internacional, el diplomático que va de un país a otro, el político que visita otro país también sería un actor, el migrante que va y trabaja en otro lugar, el deportado que cometió alguna irregularidad y lo regresan a su país, el desplazado que por cuestiones de violencia tiene que moverse dentro de su propio territorio, el refugiado que por temas de guerra, no sé si han escuchado las noticias, los sirios en su guerra civil se han ido a Europa para buscar refugio, el delincuente en este ejercicio que platicábamos hace rato, que comete sus fechorías, los terroristas
terroristas de Al-Qaeda se convierten en actores que trascienden fronteras. También tendríamos el ejemplo de los guerrilleros que tienen que refugiarse en otro país para cometer sus actividades. El turista, el ejemplo que comentábamos hace rato. El tema religioso, tienes que ir de un lugar a otro para ir a visitar los lugares santos de tu religión. Tendríamos también los tripulantes de barcos, de aviones, de autotransportes, también realizan esta condición de viajar de un lugar a otro y se convierten en actores de las relaciones internacionales. Las víctimas de una guerra, las víctimas de violaciones a los derechos humanos también se convierten en actores de las relaciones internacionales. Y finalmente, en un tema como en el cual nos encontramos actualmente, el enfermo que busca la ayuda médica en otro país también se convierte en un actor de las relaciones internacionales. Incluso existe un concepto que es el llamado turismo médico. Hay países que han desarrollado algunos avances en la cuestión médica y buscan la posibilidad de encontrar una alternativa de cura llevando a sus enfermos a otros países. Creo que terminé en menos de 5 minutos. ¿Me puedes regresar a la anterior? ¿La anterior lámina o la anterior, Sí, la anterior lámina? Gracias. Tú me avisas. Sí, profe, ya voy. Adelante. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, daríamos por terminado la clase aquí con el individuo como un actor de las relaciones internacionales. Cuídense mucho. Ya. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta luego. Mañana, profe, gracias. Deliciosos tamales oaxaqueños. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Adiós. Muchas gracias, profe. Disculpe, mencionó que la presentación se subió a la plataforma, esta presentación. ¿Perdón? Mencionó que esta presentación la subió a la plataforma. Sí, a la parte de biblioteca. Ah, ok. Uh-huh. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Tenga una bonita noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.